no son así, pero así la recuerdan así. Por ejemplo, te prometo que Pikachu al final de su cola tenía negrito, así, pero en realidad no tiene, así, pero yo te prometo tiene negrito en su cola. Efecto mayonesa. ¿Tiene negrito o no tiene negrito? Miren, ya me estoy confundiendo aquí. Ya nada es real. Vamos a buscar fotos de Pikachu. No, no tiene. Efecto mandarín. No tiene. Les prometo que no tiene. Bueno, Google dice que no. ¡No tiene! Oh my. A ver, les voy a pasar la foto para que me crean. Guarda. A ver, paso pruebas. Aquí. Ya, a ver. Subir. Listo. ¡No tiene! ¡Oh my God! Podría ser, pero no hay ninguna foto de Pikachu con colita negra. No hay ninguna foto. Oh my God. Oh my, ¿qué? No, estamos hablando de la cola, no de las orejas. Estamos hablando de su colita. Bueno, ese es el efecto Mandela. Entonces, cosas así. La verdad, a mí, cuando escuché esta teoría, me impactó muchísimo, porque es como, ¿qué? Tendría, la verdad tendría sentido, pero el problema es, ¿qué ocurrió para que cambiáramos de realidad? Y si cambiamos de realidad, entonces significa que existen las multirrealidades. Y la verdad siempre me pongo a pensar en eso. Uy, no, no sé por qué se llama efecto Mandela. Efecto Mandela. Uy, la verdad nunca me puse a investigar por qué se llamaba efecto Mandela. Ah, pero no estaba. Sí, sí, full, sí. Ah, por eso se llama efecto Mandela, buenísimo. Pero, pero no creo que hayas vivido, aunque no, espérenme 2 segundos. No, súper sí. Les prometo que yo toda mi vida pensé que Pikachu tenía negrito al final de su cola. Sí, viví engañada, fui timada y luego cuando vi un video en internet sobre no es verdad que Pikachu tiene la colita negrita. Y yo como, ¿qué? No es real. Y me explotó el cerebro, fue muy intenso. Mm. No sabía eso de Mandela. Uy, ¿alguien recuerda a Mickey con tirantes? Yo no. Yo siempre lo recuerdo con su pantaloncito porque de pequeña siempre me preguntaba cómo no se le caía el pantalón. Entonces, por eso yo recuerdo que no tiene tirantes. Sí, yo era como, pásame el hack, hermano. Así, por favor, pásame tu truco. ¿El muñeco de Monopoly no tiene monóculo? A ver, vamos a buscar. Uy, no, no te creo. ¡Ah! No, sí, ¿no? ¿What? ¡Ah! ¿Tienes o no tienes, güey? Decídete, es que hay fotos en los que tiene y fotos en los que no. ¡Ah! No, no tiene.
No, no tiene. Uh, sí, oye, es que la verdad esa teoría de que el mundo se acabó el 2012 me parece muy interesante porque hay cosas que las recordamos como no han pasado, como si hubieran pasado de una forma, pero no han pasado así. Entonces, la verdad, hace sentido en cierto punto, pero si nos ponemos a pensar qué es lo que ocurrió para que cambiáramos de realidad. Y el hecho de afirmar que hemos cambiado de realidad significa que afirmamos también que existen otras realidades. Y en eso se abre un montón de cosas y la teoría no solo se queda ahí, sino que se une con otro montón de teorías que afirman que, que afirman que existe más de un universo, una realidad. Entonces, muy intenso. Ah, se confirma, se confirma. Uy, algún día sabremos por qué existen los efectos Mandela. La verdad, antes mi teoría, y tal vez hasta ahora la mantenga, pero todavía no lo estaba decidiendo, era que los efectos Mandela se creaban porque una persona no, como que al estar atento en un punto fijo, no prestas atención al resto de cosas, entonces tu cerebro simplemente complementa eso con con una imagen, digamos, que está ahí, que concordaría con el resto de imágenes. Entonces no es como que vayas a decir a los Pokémon, ¿tiene o no tiene negrito en su cola? Ya. Entonces, como que muy intenso. Igual con lo del emoji, así, les juro, les prometo que yo hasta he usado ese emoji. Así, les prometo. Así, yo les prometo. Muy intenso. Entonces, esa era como mi teoría del efecto Mandela. Pero es como que a veces no hace sentido porque ¿cómo puede ser posible que el cerebro de millones de personas complemente la misma imagen? ¿Me entienden? Entonces es como que tampoco tiene mucho sentido, pero realmente podría ser también. Ah, puede ser también, por cultura. Puede ser. Sí, pobre Mandela, la verdad. Mm, realmente, esa es una pregunta muy fuerte ya, de preguntarte si existes o no, y que si las personas con las que convives son reales o no. Por ejemplo, ¿realmente yo soy real? ¿Ya están escuchando la voz de alguien real? O sea, puede que mañana se despierten y esta radio nunca haya. Les digan así, les juro, y digan así, te juro que ayer yo estuve en una radio donde hablamos sobre la realidad. Entonces, pero nunca pasó. Sería muy intenso, la verdad. Mm. Sí, la verdad. Pero hemos venido aquí a cuestionar nuestra realidad. Así que para eso estamos. Ah, súper sí. No. No, no desaparece. Uh. Yo sí he visto ese dibujito del barco. Es tan turbio. Así te prometo. Es horrible, da muy turbio. Mañana me uno que la secuestraron por revelar muchas secretos. Uy, no, no digan, no digan. Uy. Ok. A ver, les voy a decir más teorías, pero se van poniendo un poco más intenso. Y ahí están puestas como en orden para que se conecten. Ok, entonces acabamos de hablar sobre una teoría que afirma que existen otros universos y otras realidades. Ok, entonces ahora pasamos con otra teoría a la que me gusta llamarle la teoría de los espejos. Ok, entonces esta teoría trata sobre que los espejos son ventanas a otras realidades, ¿me entienden? Donde justo cuando tú te miras al espejo, son momentos en los que en las dos realidades está ocurriendo lo mismo, ¿me entienden? Porque
La verdad nunca me he puesto a investigar cómo funcionan los espejos, pero son algo bien interesante, porque un espejo chiquitito lo pones quieto en un lugar y 4 espejos, yo no tengo ninguno, yo vivo con espejos chiquititos de dentista, sí te prometo. Sí, yo sé que es física básica, pero hablemos de la teoría de los espejos. Mm, los espejos dan harto miedo en las noches. No sé por qué dan miedo. Parecen un agujero negro, especialmente cuando estás en total oscuridad. ¿Por qué le enseñaba fotos con su ex? ¡Qué profe de física tan extraño! Uh, mm, continuemos. Pruebas. Ya. Entonces, si ponen un espejo chiquitito, quieto, y ustedes se mueven, digamos, el espejo refleja partes que son más grandes que el mismo espejo, ¿me entienden? O sea, puedes ver una habitación entera con el espejo. Y hay veces que el espejo, o sea, llega hasta un límite y tú sigues viendo y si te pegas mucho al espejo, puedes ver como el espejo refleja más abajo de ese límite, ¿me entienden? Entonces, la verdad no tengo idea de por qué suceda esto, en serio. Obviamente es por los ángulos, pero es bien interesante porque si te quedas viendo mucho tiempo a un espejo, tu cerebro empieza a imaginar cosas que no están ahí, ¿me entienden? Entonces como que empiezas a ver sombras o cosas en el espejo. Entonces por eso nunca se quedan mucho tiempo mirándose al espejo. O sea, como que de los 10 minutos en adelante se pone medio extraño. Millennials descubren los espejos como pez. Ay, no. Oh my God. Creo que la reflexión de un espejo no tiene límite. Creo que no. Creo que depende mucho de tu capacidad de visión, ¿me entienden? Porque el espejo puede seguir reflejando que tú ya no lo veas, ese es como no es rayo del espejo, ya. Bueno, continuando con la teoría. Uy, ay no, ay no. Bueno, pero realmente no creo que los espejos den como a una realidad maldita. Ya, no creo que sea así. Porque si no, a todos ya nos hubieran jalado las patas, ya. Entonces, se le asomaba algo. Sí, también he leído eso. Se ve una niña, o no sean así. Oh my God. Te va a dar un paro, no. Okey. Bueno, entonces, continuando. No creo que los espejos den a realidades malditas, ¿me entienden? O sea, creo que si de verdad los espejos fueran ventanas a otros universos, tendrías que tener muy, muy mala suerte para que esto te lleve a la realidad mala. Porque realmente, imaginen todas las posibilidades de realidades que existen. ¿Realmente va a haber más de una mala? Obviamente deben haber un montón de cosas, pero lo que nos aterra, que es otro yo que es malvado o es otro yo que sale del espejo a jalarte las patas, es una probabilidad en millones. Entonces, realmente no se asusten. Ujú. Entonces, esa es como que la teoría de los espejos. Y esta como que también va muy relacionado a las realidades. Y me gustan mucho los espejos porque es como que
puedes ver toda tu casa por el espejo, ¿me entienden? Y el espejo solo está en tu baño, diga. Entonces, es muy interesante eso, esa habilidad de los espejos, y eso es lo que a veces hace dudar a las personas sobre, ¿realmente solamente es un espejo? Entonces, es como muy interesante, la verdad. Pero no vamos a indagar más en eso porque da un poquito de miedo. ¿O quieren seguir indagando en los espejos? Díganme qué prefieren. ¿Continuar con la siguiente teoría? Otra teoría. Okey, continuemos. Okey, ahora vamos a pasar okey, ahora vamos a pasar a la cuarta, que son los multiversos. Okey. Saca sus espejos. O realmente no creo que se asome nada, pero no sabes si lo que se asoma es real o no, porque nuestro cerebro nos juega muy malas pasadas. O sea, existen personas que tienen enfermedades como la esquizofrenia, que ven cosas y sienten cosas que no están ahí, pero para ellos son muy reales. Okey, ahora vamos a llegar al tema de la esquizofrenia, pero vamos a ir primero con uno un poco más suave para bajar a lo de los espejos. Es la clásica de los multiversos, ¿ok? Y esta también va muy conectada a los espejos, solamente que los espejos serían como una ventana a los otros multiversos, ¿ok? ¿Y cómo podemos saber que existen otros multiversos? Y acá me gusta mucho hablar sobre el tema de los sueños, porque hay cosas que sueñas que son muy reales para ti. ¿Me entienden? Y he visto muchos como informes que dicen que una persona no puede imaginar nada que no haya visto ya, ¿me entienden? Pero han ocurrido un montón de veces que al menos yo he soñado con imágenes o personas que no recuerdo haber visto, ¿me entienden? Oh my God. Qué random el profe de física. Pobre profe, no la vio pasar mal. Oh my God. No, durísimo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Soy la única a la que le ha pasado? Tal vez sean personas que vi por una fracción de segundo en la calle o cosas así, pero han habido contadas veces, no siempre, que he soñado con personas que no conozco, personas que no recuerdo, simplemente están ahí. Y es algo muy extraño, la verdad, pero es bien complicado. Este tema porque vemos un montón de películas y un montón de cosas, entonces vemos un montón de gente todos los días, aunque no salgamos de nuestra casa, ¿me entienden? Uy, cambiaba una canción full feliz. Oh my God. Ay, de la nada. Ah, para quitar el ambiente turbio. Ah, oh my God. Sí, sí. No. Ay, no. Casi me da un paro con la musiquita. Uy, no. No, no, no sé si también les ha pasado que a veces ven sombras, que sienten, digamos, están mirando un punto fijo y a los costados sienten que ven sombras. Muy intenso, la verdad. Ujú. Y luego cuando giras, no está. A mí me pasa un montón de veces, un montón de veces. Mm, exacto. Sí, sí. Bueno, el tema de los multiversos es que hay veces que
realmente hay un montón de cosas que podemos imaginar y que no exista otra versión de nosotros tomando una decisión contraria a lo nuestro, realmente es como no probable, pero, o sea, que haya otra persona que toma decisiones que nosotros no tomamos realmente es muy real, porque esa situación de no haber tomado una decisión y haber tomado otra, en cambio, sigue ahí, ¿me entienden? Entonces, como que realmente, entonces es algo para preguntarse muchísimo, muchísimo, especialmente por causa de los sueños, porque soñamos ser alguien que no somos, ¿me entienden? Y puede que soñemos ser alguien que imaginemos o querramos ser, pero hay veces que sueñas con cosas que ni siquiera habías pensado, solamente ocurren. Y hay veces que sueños se repiten o continúan, ¿me entienden? Un universo donde no existe el COVID. Puede ser, como también exista uno donde existe algo peor. Exacto, exacto. O sea, hay un montón de posibilidades, son millones, hasta infinitas, me gustaría decir. Entonces, si se ponen a pensar, hablando de los sueños, realmente hay sueños que también se continúan. O sea, y supuestamente los sueños se olvidan, pero hay sueños que te marcan tanto que te acuerdas el resto de tu vida, ¿me entienden? Entonces, también hay veces donde nos preguntamos muchísimo por qué, y a mí me pasa constantemente que la mayor parte de mis sueños tienen continuaciones, como si fueran una historia, y aunque yo ni siquiera me acuerde que había soñado eso, lo vuelvo a soñar, ¿me entienden? Es un poco complicado. Oh my God. No, sí, siempre pasa que en la parte más interesante del sueño te despiertan. Entonces es bien interesante eso, la verdad, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero tener un sueño que se continúa no es algo tan común que yo sepa. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que, por ejemplo, yo soñaba hace un tiempo que caminaba sola por unas calles enormes y vacías de noche que hay en mi ciudad y, o sea, era terrorífico, o sea, se sentía un sueño terrorífico ya. Entonces, una vez, la primera vez que soñé eso, soñaba que soñé terrorífico. Soñé que solamente caminaba por la calle sola. La segunda vez que lo soñé, soñé que caminaba por la calle, pero mucho más lejos hasta ver a alguien. Y una vez que veía una sombra alta, se acababa el sueño. Y luego la siguiente vez que lo soñaba, iba todo normal, pero esta vez hablaba con la sombra, y la sombra me acompañaba, ¿me entienden? Y así sucesivamente. Y llegó un punto en el que conocí a una persona que se parecía hartísimo a la sombra y dejé de soñar esa secuencia de sueños. Entonces, no sé si ustedes también tienen experiencias como esa. ¿Verdad? Yo también he tenido sueños donde manejo. Muy intenso, full el chamuco. No, fue bien perturbador porque tenía esos sueños bien constantemente desde que empezaron y llegó un punto en el que conocí a alguien que se parecía muchísimo a la sombra y dejé de soñarlo. Entonces fue como que mi cerebro llenó un vacío mental y dejé de soñarlo. No sé qué sucedió. Una co No, no, ay, el hilo rojo. Bueno, entonces es como la teoría de los multiversos que va muy unida a la de los sueños. Me encanta un montón. Sí, sí, a mí también me sucedió que al principio eres el bueno de la historia y después de haberlo soñado una, 2 o 3 veces, como que cambias tu percepción y empiezas a ser el malo. Mm, sí, también me ha pasado.
Ahora vamos a pasar al tema que les hablé hace rato. Pero denme 2 segunditos. Mm, mm. Okey. Uy, se me acaba de rayar la computadora. Okis. Ahora vamos a continuar con la musiquita de Camilo nomás. Uy, cierto. Es complicado distinguir en la realidad y un sueño, porque esto podría ser un sueño, ya, y simplemente estamos imaginando cosas que no han pasado. Y algo interesante que tiene que también ver con los sueños es que los humanos somos capaces de controlar nuestros sueños. Y ahí es donde entra un tema que el que no vamos a hablar mucho, pero es lo de ir a la realidad deseada, ¿me entienden? Entonces, aquí entran mucho los sueños, que es que, o sea, tienes que practicar muchísimo para controlar tus sueños, ¿me entienden? Porque tú puedes escoger qué soñar. De ahí también salen los sueños lúcidos, donde tú controlas el sueño sabiendo que es un sueño y eres capaz de hacer todo, todo. Oh, chao, chao. Ajá. No. Oh, chao, chao. Bueno, continuando, llega un punto en el que después de mucha práctica y después de mucho tiempo puedes controlar lo que sueñas. Entonces es bien interesante porque puedes escoger qué soñar y al escoger qué soñar, realmente sigues soñando, ¿me entienden? Hay cosas que se sienten muy reales, que nuestro cerebro lo experimenta a tal forma que cree que son reales. Y hay sueños que impactan tanto nuestra vida que, digamos, sueñas que alguien te persigue, que un asesino te persigue y quedas traumado de por vida, como si de verdad alguien te haya querido matar. ¿Me entienden? Ay, no, qué miedo. Acabo de escuchar una risa. Ay, perdón, me está dando un paro cardíaco. Ay, señor. Y hablar de realidad es un poco intenso. Ayuda, no les juro, escuché una risa. Ay, señor, ¿qué es ese sticker? Oh my God, ¿qué? Oh my God. Ahora les causaré una crisis. Bueno, ay, no, no quería causarles crisis existenciales. Pero intenso, la verdad. Es que son cosas que muchas personas no consideran, pero son cosas que son como interesantes de considerar porque es bien intenso y realmente nosotros somos en mayor parte de controlar nuestra propia realidad. Y eso es lo que hace que nos cuestionemos si esto es un sueño o no. Porque si a los sueños los puedes controlar y esta realidad también, entonces, ¿qué es un sueño? Ya. Entonces, es muy intenso. A ver, algo interesante es que dices: "Voy a dejar de ir contra lo que me han planeado ir", y cambias de camino. Pero, ¿y si ya estaba planeado que cambies de camino? Muy intenso. Mm, es muy interesante, la verdad, pero no vamos a hablar de un tema de Dios,
porque hay muchas opiniones con respecto a eso, y aunque yo crea algo, no vamos a hablar de eso, porque ese no es el tema, una disculpa. Exacto, no, 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 prohibidas, prohibidas. Así que ese es el tema, ya con los sueños. Es bien complicado, porque si se ponen a pensar, el hecho de poder a controlar una persona, porque ay, ay, perdón, acaban de entrar y me dieron un paro cardíaco. Espérenme 2 segundos, por favor. No, no, está bien, era mi hermano equis. Bueno, entonces, si se ponen a pensar también, se puede controlar a las demás personas jugando con su mente, sabiendo lo que quieren, sabiendo qué no les gusta, ¿me entienden? Entonces, controlar a las demás personas tampoco es algo tan complicado. Y el hecho de que podamos controlar a las demás personas como lo haríamos en un sueño lúcido o algo así, es algo bien interesante porque entonces tienen mucha relación entre ellos. Y es bien complicado a veces definir cuál es la realidad y cuál es un sueño por ese tema. Entonces, uh, ahí creo que me perdí en el chat. Tan, 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 tan. Ay, no. Uh, podría ser, pero es bien interesante porque realmente, ¿quién, quién decidiría todo? O sea, ¿quién se tomaría la molestia de decidir los caminos para todas las personas? ¿Me entienden? Creo que todos tenemos libertad de decidir por dónde vamos, ¿me entienden? Y exactamente por eso también es que dudas con los sueños, ya, porque en tu sueño, en un sueño lúcido, tú decides qué hacer, ¿me entiendes? No hay nada que te detenga. Y en la realidad, yo opino que también tú decides qué hacer, ¿me entienden? Es bien, bien interesante. Vamos a ir cambiando de tema, que ya se va a acabar la hora. Y tenemos que acabar de hablar de un último tema más que tenía preparado, que es el de la esquizofrenia. Y no solamente la esquizofrenia, sino todas las cosas que alteran el cerebro del ser humano de tal forma que hacen que veamos cosas y sintamos cosas que no están ahí. Uy, sí, o sea, es bien, esto es Sims, compa, súper, sí, muy intenso. Exacto, es bien intenso. Ujú. Mm. Bueno, continuando con lo que les estaba charlando, si se ponen a pensar, realmente todas las cosas que ven las demás personas son cosas ficticias e inventadas, porque los científicos no conocen al 100% el cerebro del ser humano. Entonces, como no conocen el cerebro al 100%, entonces es como que realmente saben lo que pasa por nuestra cabeza y no hay forma de saber lo que otra persona piensa realmente. Existen máquinas que dicen si mientes o no, pero estas máquinas dicen si mientes o no por reacciones que tiene el cuerpo, como sudar, temblar, cambios en tu humor, cambios en tu adrenalina. Olis. Modo tieso, me encanta ese emoji. Bueno, entonces, un Oscar. No, pero los Oscars son de actuación o de cine, ¿o no? Según yo, sí. Exacto, exacto. O sea, realmente saben que estás mintiendo, ¿no? Existen personas.
Y existen personas que pueden controlar tan bien sus reacciones que no saben si están mintiendo o no. Entonces es bien interesante el hecho de que los científicos no conozcan al 100% lo que somos a nivel científicamente. Y la verdad creo que el ser humano tampoco tiene la capacidad de conocer lo que es, porque siento que somos más de lo que podemos manejar. ¿Me entienden? Porque aunque 24/7 convivamos con nuestro cuerpo y con nuestro cerebro, se escucha un poco gracioso. Entonces, aunque convivamos con nosotros mismos, realmente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque somos quien conoce nuestras debilidades y secretos. Entonces, qué extraño, ¿verdad? Y a veces quien nos hace más daño somos nosotros. Entonces es muy intenso. Esa película Lucy es muy intensa y la verdad me parece muy interesante. Exacto. Pero ¿realmente no usamos el 100% de nuestra capacidad mental? Porque em, aunque creas que no usas el 100% de tu cerebro, es como que sí lo usas, pero no al mismo tiempo, ¿me entienden? Según lo que sé, usas, tu cerebro, el 100% de tu cerebro, pero no al mismo tiempo, usas según lo necesitas. ¿Y realmente necesitarías usar todo tu cerebro al 100%? Eso sería bueno para ti, ¿me entienden? No porque desaparezcas y te vuelvas el aire, no, sino porque convivir con ti mismo sería un poco complicado. Y el hecho de que en la película que mencionan, em, toque ese tema que la chica como que se deshumaniza al tener el 100% el 100% de capacidad mental, es bien interesante porque entonces significa que que algunas personas consideran las emociones como algo irrelevante, algo que nos impide tener nuestro 100%, pero realmente nuestras emociones son lo que nos hace nosotros. No, les prometo que todos usan todo su cerebro, porque si no estaría medio atrofiado el cerebro. Todos usan todo su cerebro, pero no al mismo tiempo. Mm, exacto, es bien complicado porque realmente nuestros sentimientos y emociones nos hacen lo que somos y sin ellas dejamos de ser nosotros mismos. Y al dejar de ser nosotros mismos, no usamos el 100% de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro también es capaz de procesar emociones y sentimientos. Entonces, si él mismo se prohíbe a sí mismo usar esa parte que procesa emociones y sentimientos, no estás usando tu 100%. ¿Me entienden? Porque aunque lo creas irrelevante, en realidad es muy importante. Oh, exacto, 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 exacto. ¿Me entienden? Entonces, por eso, el hecho de que los científicos no tengan información sobre todo eso, pese a que parece algo tan sencillo, también es algo interesante, y ahí es cuando entra que las personas ven cosas que no existen, ven cosas que no existen, pero realmente no existen, ¿me entienden? Verán cosas que no están aquí, sino están en otra realidad, o verán cosas que son reales, que nosotros no vemos porque nuestro cerebro no está abierto al 100%. ¿Entienden? Entonces es creo que me perdí en el chat, mi internet está más chafa. ¿Qué son las lobotomías? Mm, puede ser. La inteligencia no es el cerebro, tiene sentido, porque todos tenemos un cerebro de un tamaño muy parecido, pero hay personas que son mucho más inteligentes que otras. Y no es que, y toda la inteligencia se gana por conocimiento, ¿me entienden? Mientras más conoces, es un procedimiento que se refiere. Okey, ya sé que es una lobotomía. Gracias.
Mm, exacto. Realmente todos tenemos, bueno, sí, todos tenemos, la misma capacidad para aprender, ¿me entienden? Pero también depende de nuestra personalidad, de nuestras emociones, de en qué momento de nuestra vida estamos, si aprendemos o no. Y hay personas que pese a que tenemos el mismo funcionamiento y la misma anatomía, pese a eso, todos somos muy diferentes y por eso hay personas que avanzan más lento que otras o personas que avanzan más rápido que el promedio. Y no se sabe explicar por qué todavía. Simplemente es algo que nos hace nosotros y ya. El bicho. Exacto. Pero realmente si la escuela abarcara mucho más, tal vez sería algo mucho más complejo. Tal vez la escuela no tiene la habilidad de abarcar mucho más que solamente un área y por eso solo abarcan un área. ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Es alguien capaz de abarcar más de un área? ¿Me entienden? Especialmente cuando todas las personas somos diferentes. ¿Cómo puedes enseñarle más de un área, digamos, de inteligencia a personas que no son iguales todas entre ellas? Es un programa académico muy complicado de manejar. Exacto, el ser autodidacta también, pero creo que el ser autodidacta también es una habilidad, porque hay personas que tampoco tienen la habilidad de ser autodidacta, que les cuesta mucho aprender por su cuenta. Entonces necesitan que alguien más les enseñe. Creo que también. ¿Mm? Exacto, sí. Realmente también la situación económica de los países impide que los colegios tengan mucho más de lo que ofrecen y lamentablemente estamos como estamos. Pero bueno, volviendo al tema, es bien interesante porque este tiempo también vi una teoría que hablaba sobre que por eso las personas con esquizofrenia se las tomaba como locas, porque veían un montón de cosas que no están presentes para todos, ¿me entienden? Pero generalmente hay personas esquizofrénicas que comparten supuestamente alucinaciones entre ellas, 2 personas que ven exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué lo ven igual? La probabilidad es de una en millones, ¿me entienden? Y hay grupos de personas que ven exactamente lo mismo. Entonces, ¿realmente es una alucinación? El bicho super sigue, bicho tu patrón. Exacto. Ujú. Por 2 no me llevo bien con mi clase tampoco. Exacto. Ujú. Entonces, si se ponen a pensar, ¿realmente las alucinaciones son alucinaciones? Porque puede que algo en nuestro cerebro cambie y sí, pero ¿qué cambia? La verdad, no he investigado mucho sobre la esquizofrenia porque es una enfermedad que me parece un poco delicada para mí y es un poco complejo de entender, entonces no me considero lista para investigar mucho sobre eso. Pero las personas que sufren de esta enfermedad también son, si es que podemos llamarlo una enfermedad, porque realmente podemos creer en todas las personas en el gobierno, si se puede llamar así. O sea, es un punto muy interesante de pensar. Y aquí es donde vuelve a entrar la primera teoría que hablamos, que es la de la Matrix, gente que nos controla, pero realmente no nos controlaría como si fuéramos robots, sino nos controlarían aquí mismo, en esta realidad, evitando que sepamos que hay más realidades. Exacto, es un bucle. Ujú. Uy, se cortó de la nada, pánico. Bueno, ya estamos a punto de acabar, así que me voy despidiendo.
Gusto hablar con todos ustedes. Todos tienen un puntos de vistas muy interesantes, la verdad, y he aprendido muchas cosas con esta charla que hemos tenido. Así que sí, sí, se las quiere, perdón. Un gusto hablar con ustedes, que pasen bonita noche. Ay, sí, ya termino. El siguiente miércoles a esta misma hora va a haber otra radio conmigo. Así que ya saben, si quieren unirse, voy a estar a las 6 hora peruana en radio. Así que el tema ya les voy a ir avisando por el canal de anuncios, así que estén atentas. Cuídense todas, me alegra haber causado crisis existenciales. Broma. Pero espero que vean el mundo de una forma diferente y que realmente, pese a que esta no sea la única realidad, realmente hay un montón de posibilidades para las cosas y no siempre todo va a salir mal. Entonces espero que al final del día, aunque haya sido un poco de miedo la charla, los anime un poco a pensar que todo puede ir bien, pese a... Ay, me están ladrando ya. Pese a que la situación se vea horrible. Entonces, cuídense, las quiero mucho y nos vemos el siguiente miércoles. Chao, chao.